En una Italia dividida, en medio del auge del Renacimiento, nació en 1564 un hombre destinado a cambiar el curso de la historia de la humanidad. Galileo Galilei, en una pequeña ciudad llamada Pisa, llegó al mundo en el mismo año en que murió el gran Miguel Ángel y nació William Shakespeare. Este niño, sin saberlo, sería el arquitecto de una revolución científica que pondría en jaque las verdades más arraigadas de su época, enfrentando al conocimiento emergente contra los dogmas del poder religioso. Galileo nació en una familia con pocos recursos, pero su padre, Vincenzo Galilei, era músico y teórico, cuyo pensamiento y conocimiento se alejaba de las tradiciones más rígidas de su tiempo. Vincenzo enseñó a Galileo a ver el mundo con otros ojos, a cuestionar las verdades establecidas. Desde joven, Galileo mostró un gran interés por las matemáticas y la lógica, mucho más allá de la música que su familia esperaba que él siguiera. Si bien la tradición familiar lo empujaba hacia la música, la ciencia ya había sembrado una semilla en el que crecería para cambiar el curso de la historia. Cuando Galileo tenía 17 años, se matriculó en la Universidad de Pisa para estudiar medicina, como deseaba su familia. Sin embargo, fue en esos años cuando comenzó a cambiar de rumbo. Descubrió que no era la medicina, sino las matemáticas y la filosofía natural, las que realmente despertaban su pasión. A medida que se adentraba en el estudio de autores clásicos como Euclides, Arquímedes y Ptolomeo, Galileo comprendió que su destino estaba ligado a la investigación y la búsqueda del conocimiento. Fue en la Catedral de Pisa donde ocurrió el famoso episodio que marcó el inicio de su camino científico. Al observar un candelabro oscilando, Galileo se dio cuenta de que el tiempo de cada oscilación era constante, independientemente de su amplitud. Este fenómeno, conocido como la isocronía del péndulo, fue el primer destello de su capacidad para observar el mundo con una mirada crítica, haciendo que los principios científicos se ajustaran a lo que la realidad le mostraba, no a lo que las tradiciones imponían. En 1589, Galileo se convirtió en profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. En ese puesto, comenzó a cuestionar las enseñanzas de Aristóteles, las cuales se mantenían como dogma en las universidades de Europa. Aristóteles afirmaba que los objetos más pesados caían más rápido que los más ligeros, pero Galileo, con una serie de experimentos y observaciones rigurosas, demostró que esta idea era errónea. Este descubrimiento, que echó por tierra las bases de la física aristotélica, fue solo el primer paso en una carrera científica que desafiaría a los poderes establecidos. El desafío a las autoridades académicas no estuvo exento de consecuencias. Galileo fue visto como una figura polémica y conflictiva, lo que le costó su puesto en Pisa. En 1592 se trasladó a la Universidad de Padua, un lugar más liberal donde pudo desarrollar sus estudios sin tantas restricciones. Durante su tiempo en Padua, Galileo se dedicó a la investigación sobre los cuerpos en movimiento y la caída de los mismos, y al estudio de los telescopios. En estos años, construyó su primera versión mejorada del telescopio, un instrumento que cambiaría el curso de la historia. Fue en 1609, cuando Galileo se enteró de un telescopio recién inventado en los Países Bajos, que comenzó a fabricar su propia versión. Gracias a su ingenio y habilidades de ingeniería, construyó telescopios mucho más potentes que los de sus contemporáneos. En 1610, con su telescopio mejorado, Galileo comenzó a observar el cielo nocturno y sus descubrimientos revolucionaron la comprensión del universo. Observó la superficie de la luna, que estaba llena de montañas y valles, desafiando la concepción aristotélica de un cielo perfecto y sin imperfecciones. Además, Galileo observó las fases de Venus, que también contradecían la visión geocéntrica, pues solo podían explicarse si Venus orbitaba alrededor del Sol. Todo esto reforzó la teoría copernicana del heliocentrismo, que situaba al Sol en el centro del universo, y no la Tierra. Galileo recopiló sus hallazgos en su obra Sidereus Nuncius, El mensajero sideral, una obra que lo catapultó a la fama en toda Europa, ganándose tanto admiradores como detractores. Pero sus hallazgos no fueron recibidos con entusiasmo por todos. En 1616, la Inquisición le ordenó que no enseñara ni defendiera públicamente la teoría heliocéntrica de Copérnico, que iba en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, que defendía el modelo geocéntrico. Galileo, en un acto de pragmatismo, se sometió a esta prohibición, pero siguió investigando y recopilando pruebas que favorecían la teoría heliocéntrica. En 1620, Galileo fue nombrado profesor en la Universidad de Florencia, donde continuó sus estudios y perfeccionó sus ideas.
En 1623, el Papa Urbano VIII, quien había sido un defensor de Galileo, ascendió al papado. Galileo se sintió esperanzado de que la Iglesia podría comenzar a aceptar sus ideas, pero en 1632 publicó su obra más controvertida, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En este libro, Galileo defendía el heliocentrismo y ridiculizaba al sistema geocéntrico. La obra fue un éxito, pero también provocó la ira de la Iglesia. En 1633, la Inquisición juzgó a Galileo y, tras un proceso largo y humillante, lo condenó a la abjuración y a la reclusión en su casa. Frente a la amenaza de tortura, Galileo fue obligado a abjurar de sus creencias heliocéntricas. Según la leyenda, después de su abjuración, Galileo murmuró, «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve, refiriéndose a la Tierra, que seguía girando alrededor del Sol, independientemente de lo que la Iglesia enseñara. Galileo pasó el resto de sus días bajo arresto domiciliario, aislado de la sociedad científica, aunque siguió escribiendo y realizando investigaciones. Este momento de su vida fue solo el principio de su legado eterno. Increíble, ¿verdad? Si lo estás disfrutando hasta aquí, comenta abajo qué te parece esta lucha por la verdad y no te pierdas cómo el legado de Galileo sigue transformando el mundo. Quédate hasta el final y descubre cómo su obra sigue viva hoy en día. Durante estos años, publicó discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, su última obra importante, que sería la base para el desarrollo de la física moderna. En esos años de aislamiento, Galileo continuó con sus estudios de mecánica y física, desarrollando las bases para lo que más tarde serían las leyes del movimiento. Sus escritos de esos años llegaron a ser fundamentales para el trabajo de Isaac Newton en el siglo XVII, quien sería una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia. Las leyes de la gravedad de Isaac Newton, de hecho, se basaron en gran parte en el trabajo de Galileo, quien, en sus estudios sobre el movimiento, había formulado la idea de la aceleración uniforme. A pesar de los intentos de la Iglesia Católica por silenciarlo, el legado de Galileo nunca dejó de crecer. La ciencia moderna, tal como la conocemos, se desarrolló gracias a su insistencia en el método científico. En su obra Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias 1638, Galileo describió sus investigaciones sobre la resistencia de los materiales y el movimiento de los cuerpos. Este trabajo se convirtió en la piedra angular de la física moderna, introduciendo la noción de inercia, que sería esencial para el posterior trabajo de Newton. El impacto de Galileo en el pensamiento moderno es profundo, pues contribuyó al desarrollo del método científico, un enfoque basado en la observación empírica y la experimentación controlada, que hoy es el fundamento de las ciencias físicas, la biología, la medicina y muchas otras disciplinas. Su enfoque empírico y su insistencia en probar las hipótesis mediante el experimento práctico ayudaron a transformar a la ciencia de un campo filosófico a una disciplina rigurosamente estructurada y cuantificable. El legado de Galileo se expandió mucho después de su muerte. En el siglo XIX, las teorías del heliocentrismo y las observaciones astronómicas fueron finalmente aceptadas por la Iglesia y Galileo pasó de ser un mártir de la ciencia a ser considerado un héroe. Su trabajo fue clave en la eventual aceptación del modelo heliocéntrico en el ámbito científico, algo que fue ratificado por la comunidad científica y la sociedad en general. El impacto de Galileo fue tan profundo que hoy día se le conoce como el padre de la ciencia moderna, y su nombre permanece indiscutido como uno de los pilares sobre los cuales se edificó el moderno entendimiento del universo. Los avances que marcó en la física, la astronomía y la ciencia en general continúan siendo fundamentales en nuestra comprensión de las leyes que gobiernan el cosmos. La Iglesia, a pesar de haber condenado a Galileo, más tarde reconoció la importancia de sus contribuciones científicas. En 1992, el Papa Juan Pablo II reconoció públicamente los errores cometidos en el juicio contra Galileo, en un acto que simbolizó el distanciamiento entre la Iglesia y la visión medieval del cosmos. Este acto de reconciliación fue una declaración pública de que la fe y la ciencia no son opuestas, sino que pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. La figura de Galileo Galilei sigue siendo un símbolo de valentía intelectual. Su vida demuestra que la búsqueda de la verdad, aunque a veces costosa y peligrosa, es el motor de la evolución del conocimiento humano. A lo largo de los siglos, los avances de Galileo se han integrado en el tejido mismo de nuestra comprensión del universo, desde la órbita de los planetas hasta la dinámica de los cuerpos en movimiento.
Su historia es un recordatorio constante de que la ciencia avanza cuando se cuestionan las suposiciones, se desafían las tradiciones y se busca la verdad más allá de los límites establecidos. Galileo, el hombre que desafió al poder religioso y al orden académico, cambió para siempre el curso de la historia de la humanidad, impulsando a la humanidad hacia la edad moderna. Si te ha sorprendido la historia de Galileo y quieres seguir descubriendo más relatos épicos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No te pierdas nada de lo que está por venir.